Saludos. En Chile, la reciente presentación por el presidente Sebastián Piñera de un proyecto de ley para modernizar el sistema tributario ha suscitado una avalancha de cuestionamientos en distintos ámbitos. Aunque, en palabras del jefe del Estado, el proyecto busca crear un sistema más simple y único, más equitativo y plenamente integrado para todas las empresas chilenas, algunos expertos echan por tierra los supuestos beneficios de la iniciativa. El mandatario ha llamado a la oposición a acercar posturas en esta modificación a la enmienda de su antecesora Michelle Bachelet. Esto es Foro Abierto, Chile y la reforma tributaria de Sebastián Piñera. Comenzamos. Saludamos ya a los 4 invitados que nos acompañan en el capítulo de hoy. Emilio Leighton es periodista y editor, es un placer. Hola, muchas gracias por la invitación otra vez. También está con nosotros Andrés Frederiksen, director de contenidos para Europa de ICN Diario. Bienvenido. Encantado de estar aquí, Joaquín. De este lado nos acompaña el abogado y periodista Javier Castro Villacañas. Muy buenas tardes, Joaquín. Y también está con nosotros el abogado José Luis Urosa. Bienvenido. Un placer. Como les avanzábamos, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha firmado el proyecto de ley para modernizar el sistema tributario. El anuncio hecho en cadena nacional de televisión da cuenta de la importancia que le concede el mandatario a esta iniciativa. Iniciativa, por cierto, necesaria, oportuna, Emilio. Bueno, esta reforma tributaria ha sido muy bien recibida por los empresarios, más que nada porque va totalmente en su beneficio. Entonces, por ahí ha entrado una crítica muy dura de la oposición, ya que se quiere volver a un sistema integrado, diciendo que se va a beneficiar a todos los empresarios, pero especialmente se va a beneficiar a los empresarios y a las empresas más grandes que se llevan el 80% de los beneficios. ¿Y qué va a pasar con esto? También con esta reforma tributaria, es que va a haber alrededor de 600 millones menos de recaudación. Por lo tanto, tenemos que pensar qué va a hacer Piñera, dónde va a sacar ese dinero, si va a subir los impuestos a la gente de la calle. ¿Qué va a ser? Escuchamos necesaria, también, no la veo mucho. No se sabe todavía, vamos a intentar analizarlo a fondo a lo largo de la próxima hora prácticamente. Escuchamos a Javier Castro Villacañas. Sí. Bueno, yo pienso que no es realmente una contrarreforma, sino que es un avance de la reforma que ya realizó Michelle Bachelet. O sea, hubo en el año 2014, dentro de lo que eran los pilares fundamentales del gobierno de Michelle Bachelet, que estaba la reforma de la educación, la reforma tributaria, la reforma del sistema de pensiones y luego, para terminar, con una reforma constitucional, se hizo una reforma tributaria que contó con el consenso de la oposición de Alianza por Chile, llegaron a un acuerdo en el año 2014, pero se estableció un sistema muy complejo de impuestos, que todo el mundo lo reconoce, tanto es así que en el año 2016 tuvieron que reformar ese sistema con Rodrigo Valdés como ministro de Hacienda, y ahí también estaba la oposición de acuerdo, o sea, llegaron a un acuerdo. Entonces ahora yo creo que realmente, más que una contrarreforma, es un avance en esta política de impuestos que se ha aprobado en Chile, y entonces, naturalmente, el presidente Piñera lanza una oferta, una propuesta, y tiene que llegar a acuerdos con la oposición. Seguro que se van a llegar a acuerdos con la oposición, y ya hay datos que hay partidos de la oposición que están en búsqueda de este acuerdo. En búsqueda del acuerdo, aunque de momento, y voy a disentir un poco, lo que hemos escuchado de algunos senadores y algunos congresistas chilenos no precisamente van todos en esa dirección. Habrá que ver cómo se produce ese consenso y si efectivamente esta vez el presidente en ejercicio cuenta con el apoyo similar al que tuvo su predecesora. Claro, mi valoración personalmente es que, bueno, que la reforma que quiere imponer Piñera en este caso claramente está enfocada a su carácter de empresario, beneficia a los empresarios. En ningún caso la reforma habla de algún impuesto a la riqueza, ningún impuesto a las grandes utilidades de los bancos, no hace referencia a las grandes utilidades de la AFP, o sea, no habla nada de eso. Y más encima las beneficia, o sea, beneficia a todo lo que es el empresariado, dejando de lado a la sociedad en este caso. Entonces, para mí no me gusta mucho la reforma de Piñera y al menos lo que se ha presentado hasta el momento no va para arriba esto. ¿Qué sabor de boca tiene hasta el momento lo que hemos visto, lo que se ha visto allí en Chile? Yo la impresión que tengo es que coincido con el último interviniente y no me gusta la reforma de Chile, pero no me gusta por tibia. Es decir, es una reforma que lleva a los tipos marginales
de los distintos impuestos a unos tramos, desde mi punto de vista, inasumibles y muy caros. Y a mí me parece que había que profundizar más. No es nada diferente a lo que ha hecho Bachelet. En cada una de las líneas que podamos analizarlo podremos ir viendo. Es decir, desde la lucha anti-elusión a la consagración del famoso Super 8, que ahora será Super 10, de repatriación de capitales, y estamos en unas líneas generales muy similares y sobre todo muy socialdemócratas. Yo creo que lo que está en juego ahora mismo, el debate que debería producirse en la sociedad chilena, debería ser un debate sobre el modelo. Y tiene dos partes, una parte política y una parte técnica. La parte política correspondería a determinar si el gobierno y la oposición quieren más dinero en los bolsillos del ciudadano y generar, por tanto, menos impuestos y un círculo virtuoso, o bien en manos del Estado, con lo que se generará necesariamente un círculo vicioso. Termino con una cuestión, que esto es una cuestión técnica. Es absolutamente imprescindible para Chile la reforma del sistema fiscal, que es un sistema fiscal engorroso y de los más complicados del mundo, que no hace referencia, por ejemplo, a rentas directas, sino que lo termina referenciando a términos tributarios que complican desde mi punto de vista muchísimo la cuestión. Incurre en el mismo defecto la reforma. Bueno, es uno de los argumentos más escuchados desde el día 21 de agosto, cuando fue presentada la iniciativa, la complejidad, técnicamente hablando, lo difícil que resulta entender lo que ahora mismo está vigente. Así que vamos a escuchar precisamente lo que esa noche decía, cuando eran las 9, hora local allí en Chile, el presidente, porque ese anunciado proyecto de modernización de los mecanismos de fiscalidad, según ha subrayado una y otra vez, busca crear un sistema tributario totalmente integrado para todas las empresas chilenas. Lo destaca así el presidente Sebastián Piñera. ¿Cuáles son los principales principios, objetivos y contenidos de esta modernización tributaria? Crear un sistema tributario más simple y único, más equitativo y plenamente integrado para todas las empresas chilenas, salvo un régimen más favorable y especial para las pymes, que tendrán menores tasas de impuestos. De esta forma, los impuestos pagados por las empresas serán crédito para los impuestos que deban pagar las personas, lo que favorecerá a más de 150.000 pymes y a grandes sectores de la clase media. ¿Por qué algunos expertos echan por tierra esos supuestos beneficios de la iniciativa? Andrés Frederiksen. Claro, bueno, porque realmente no se sabe de dónde va a sacar la compensación. Se supone que el Estado o el fisco va a perder alrededor de 800 millones de dólares de recaudación, ¿ya? Entonces, el presidente Piñera dice que lo va a sacar a través de la boleta electrónica, de la implementación en las pymes de la boleta electrónica, pero en la boleta electrónica también hay altas probabilidades de que haya fraude o evasión. Se está partiendo desde un supuesto a futuro, porque se supone que quiere recaudar de aquí al 2023. Entonces, partiendo de esa base, la compensación de los dineros que van a ingresar al fisco a mí no me convence. Una es esa, la boleta electrónica, y la otra el impuesto a las plataformas digitales que trabajan en Chile, que son transnacionales y bueno, esa es la idea a grandes rasgos. Eso está bien, porque ni siquiera aquí en Europa se atreven a meter mano a estas plataformas digitales, con lo cual sí que sería un avance en ese aspecto. Claro, no, sí que sería un avance. Es que el problema es lo que está pasando. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que puede ser un avance, igual que la implementación de la boleta electrónica, pero no obstante, lo lamentable de la reforma tributaria es que al final siempre terminan pagando los consumidores, los trabajadores terminan pagando esto. No. Entonces, porque en este caso, la reforma tributaria, ¿a quién se le va a rebajar los impuestos? A los empresarios, a los grandes empresarios, a ellos. En cambio, el tipo de calle, el tipo de trabajador normal, tiene que estar, él va a pagar los impuestos a estas plataformas digitales, ¿me entiendes? Uno se hablaba de tibieza en las reformas. Vamos a ver, yo es que el análisis que haces es el análisis que hace la socialdemocracia habitualmente cuando hay una reforma fiscal. Y esto es un problema de balanza fiscal, quiere decirse. Es un problema de la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado. ¿De dónde va a sacarlo? Sí, es muy simple. Chile está creciendo ahora mismo por encima del 5% y la bajada de impuestos lo que genera será mayor actividad. La mayor actividad generará necesariamente mayor consumo, mayores niveles de renta, mayores niveles de ahorro, mayores niveles de inversión y, por tanto, actividad. Y la actividad fiscalmente se grava. Y, por tanto, la actividad gravada compensará, pero vamos, con creces, el efecto Laffer. Está descrito, y no solo escrito, sino probado en distintos países, en distintos ámbitos y en distintos momentos.
Es virtuoso que el ciudadano, tanto el ciudadano como el empresario y aquellos que contribuyen al desarrollo social tengan el dinero en su bolsillo. Eso es absolutamente necesario y trascendental, porque eso genera actividad, genera inversión, consumo, ahorro, y eso al final lo que genera son mayores ingresos fiscales, no menores, mayores ingresos fiscales. Emilio Leito, las previsiones, enseguida volvemos. Las previsiones que se hacen sobre una balanza fiscal haciendo una transposición directa y no es cierta. Es decir, no se puede transponer directamente la actividad actual con los impuestos actuales a la actividad futura con los impuestos futuros. Emilio. Bueno, yo creo que el sistema económico chileno se basa en lo que es también un mercado que es totalmente precario. Todo lo que es el sueldo de la mayoría de los chilenos es muy bajo, por lo tanto, no sé en qué medida se va a poder llegar esta bajada de impuestos a la gente de menos recursos o a la gente que gana el sueldo mínimo, etcétera. En cuanto a quién beneficia esta reforma tributaria, especialmente a los empresarios, los cuales no sabemos si ellos van a volver a introducir este dinero en el mercado, porque claro, el sistema integrado lo que plantea es que si ellos pagan de 100, 27% de impuestos, luego ellos pueden asumir y devengar lo que es el impuesto personal, y si pagan 15 se le tiene que devolver 10. Se apelaría un poco a la generosidad individual. individual. Eso no tiene que ser así, o sea, la inversión tiene que mostrarse de otra manera, no a la generosidad, como dices tú. ¿Riesgo de fuga de capitales? No, no creo, porque Chile es un país que siempre ha hecho beneficios hacia los empresarios. Yo para mí sí, Joaquín, ¿sí? Para mí sí, ¿por qué? Porque de repente dentro de las cláusulas que establece este proyecto es, por ejemplo, bajar el IVA a ciertos productos importados en este caso, ¿va? Para que las utilidades de una compra nueva, por ejemplo, voy a comprar maquinaria china, por ejemplo, viene la maquinaria, viene desde China a menores bajos impuestos, ¿vale? Y esta maquinaria yo la pongo al servicio de la gente. Pero no todas las utilidades van a hacer una nueva reinversión. Entonces, yo lo que pienso, es muy fácil que, por ejemplo, una persona, que un empresario X tenga utilidades y que invierta solamente el 20% de esa utilidad. ¿Y qué pasa con el otro 80%? El otro 80% se va fácilmente a paraísos fiscales. Entonces, para mí, esta reforma viene a facilitar estas cosas. Bueno, pues vamos... sí, hay un punto de vista más. Había una injusticia ahí respecto a lo que era el impuesto sobre las utilidades que tú mencionabas, respecto a lo que era el capital extranjero invertido en Chile y el capital de las empresas chilenas que invertían en Chile. Los extranjeros pagaban, respecto a esas utilidades, a esos beneficios, un 35% y los chilenos pagaban un 44,45%. Entonces, lo que se busca aquí es igualar esa tasa, y yo creo que eso es positivo porque tratas a los empresarios chilenos igual que al inversor extranjero. Vamos enseguida, Villa Cañas, a profundizar en ese aspecto, pero antes vamos a tener también la referencia visual de el alcance, el previsto alcance de esta reforma tributaria. Daniel Cristancho nos desglosa algunos de los ejes más llamativos. Daniel. Pues sí, Joaquín, son varios los ejes de esta reforma que ha sido presentada en el Senado y que actualmente se encuentra en fase de discusión. Vamos a mirar brevemente algunos de sus puntos. Comenzamos con un primer objetivo de la iniciativa, que es destinar más recursos para fomentar la inversión. En este sentido, Piñera propone simplificar las normas de tributación internacional para que aumente a su vez el número de empresas extranjeras que quieran integrarse al mercado chileno, así como equiparar la carga fiscal de las compañías que comercian con bienes físicos y las que lo hacen con productos digitales. El Ejecutivo también quiere reducir los impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Esto supone la creación de un nuevo sistema que a la vez fomente la inversión y el desarrollo en sus respectivas áreas. La lucha contra la evasión fiscal es otro de los puntos neurálgicos de la reforma. El gobierno quiere fortalecer la normativa para evitar que los contribuyentes y las empresas dejen de aportar lo que les corresponde por sus actividades. Esto supone, por ejemplo, y lo hablábamos ahora en la mesa, que multinacionales como Netflix o Spotify paguen un impuesto similar al que tienen las empresas que venden productos físicos, el cual se encuentra ahora mismo en un 10%. Piñera también propone reducir la carga fiscal de las viviendas de interés social. La idea es que más familias de clases menos favorecidas puedan acceder a ellas gracias a una disminución de las llamadas cesantías de construcción, que actualmente se encuentra en un 6%.
Otra idea vertebral de esta reforma es la creación de la Defensoría del Contribuyente, una entidad adscrita a Hacienda que velará por los derechos y los intereses de los ciudadanos y que, en palabras del propio presidente, ofrecerá mayor certeza y seguridad jurídica. Y cerramos, Joaquín, con el sexto eje temático de este texto, que tiene que ver con el fortalecimiento de los llamados impuestos verdes a las empresas, especialmente en lo que se refiere a actividades contaminantes o que pongan en riesgo el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Gracias, Daniel. Algunos ejes de esta reforma tributaria que vamos a recordar fue presentada el pasado 21 de agosto por el presidente Sebastián Piñera. Se ha hablado de integración tributaria, es una de las cosas que el mandatario ha querido subrayar, y la pregunta es si esa integración va a traer aparejada equidad de la fiscalidad entre los ingresos del trabajo y del capital. Emilio. Bueno, lo que es la reforma integrada, lo que quiere hacer es equiparar todo lo que son los impuestos para que todos declaren los impuestos que ya han ganado, ¿no? En ese sentido, sí va a haber una equiparación de ingresos y capital. Y capital, exacto. Yo creo que sí va a haber una equiparación, pero hay un gran problema en el sistema chileno, es que los grandes empresarios lo que se aprovecha es de sistemas que le ayudan a declarar pérdidas para pagar menos impuestos. Entonces, en ese sentido, yo no sé cómo van a poder manejar eso el sistema de impuestos internos, porque, claro, también lo que quiere hacer Piñera es generar una defensoría del contribuyente. Que lo veíamos en esa información, claro, de Daniel. Que haga un arreglo entre la gente que no esté de acuerdo con los impuestos que tenga que pagar, especialmente empresarios grandes. Entonces, esos ingresos, pues tenemos que ir viendo según cómo funcione la reforma. Parece que quedan muchas cosas en la conciencia. Exacto, lo que pasa es que él ha dado varios elementos en esta reforma, pero es que no sabemos cómo va a funcionar, porque es todo está todo en el aire. Dice que va a bajar los impuestos, dice que va a crear un departamento. Entonces, esta reforma, si no es aprobada ya, no sabemos en qué va a terminar. Pero decía usted que es menos compleja técnicamente hablando que la reforma vigente, y con lo que estamos escuchando, por lo menos de este lado, no nos está quedando tan claro que la complejidad vaya a menos. Se busca eso, que sea más sencilla, que sea más complejo, porque yo creo que existía un consenso en Chile de que el sistema era muy complicado, que se había hecho un sistema, además, donde el Servicio Interno de Impuestos pues era casi, yo impongo el impuesto, la sanción, y casi era un dios. Pero no queda demasiado a la voluntad de... No, todo lo contrario. Es que, por ejemplo, hay una serie de medidas... de linaje, digámoslo de alguna manera. Hay una serie de medidas que vienen a acotar precisamente la fiscalización y el poder absoluto que tenía el Servicio Interior de Impuestos, ¿no? Se establece un límite en la investigación tributaria que de 6 a 3 años. Antes podían investigar, se podían remontar a la investigación del tema de los impuestos de las empresas y de los particulares, pues sin ningún tipo de limitación. No se puede fiscalizar 2 veces lo mismo. El non bis in idem, que es un principio fundamental del Estado de Derecho, no pagar 2 veces por lo mismo, ¿no? Que había, por lo visto, impuestos que también se pagaban. Un criterio a favor del contribuyente, indubio pro contribuyente. O sea que si existe duda entre el servicio fiscal y el contribuyente, se le va a dar la razón al contribuyente. Y luego también un límite de tiempo para fijar la investigación, porque había investigaciones tributarias que se alargaban mucho. Entonces, claro, ahí se puede decir, ¿esto va a favorecer a los grandes empresarios? Esto va a favorecer a todo el mundo. Nuevos recursos de alzada y jerarquía, el defensor del contribuyente, el silencio positivo. O sea, si un contribuyente presenta un recurso ante la Administración y no le contestan, se entiende que le da la razón. ¿Se puede ver beneficiado todo el mundo? ¿No habría nadie perjudicado desde su punto de vista? Todo el mundo. ¿Esa ecuación es compatible? O sea, yo creo que es una reforma que avanza en la que ya realizó el Gobierno de Bachelet y que va a ser positiva porque establece derechos del contribuyente y también yo creo que va a mejorar la contribución, la recaudación. ¿Sí? Mira, yo tuve la oportunidad, tuve la buena suerte de conversar personalmente con el secretario general de la Asociación de Fiscalizadores de Servicios de Impuesto Interno de la región de los lagos, Puerta Norte de la Patagonia, y él se llama Cristian Hernández Alvear. Bueno, que me atendió muy bien, y él me decía que los fiscalizadores cada vez van a perder más poder. Y eso, claro, y además con esta ley de decirle que hay un plazo para investigar, hoy día la complejidad para resolver temas de evasión es amplísima. O sea,
hoy día lo que es la revolución digital... Pero estamos en un Estado de Derecho. Claro, pero escúchame... Pues el contribuyente tendrá también su... Pero escúchame, pero es muy complejo resolver. Entonces van a quedar... Si no lo resolvemos, por ejemplo, en 2 años, un hecho de evasión, eso va a quedar impune. 6 años. Pero por decirte una cosa, 2 años o 3... ¿Ya? ¿Sabes lo que te digo? Entonces, eso es lo que me contaba. O sea, que puede producirse una dilación ex professo, en cierta medida, correcto, ¿no? claro. Imagínate, ya no estamos hablando ni siquiera de gente que tiene pymes, que tiene una roticería en el barrio X. No, estamos hablando de grandes impuestos que se pierden y que se pueden perder por esta ley. Se pueden perder, imagínate la fuga de capitales que puede pasar ante una estafa macro, como ya ha pasado ya en Chile. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Decíamos hace algunos minutos que la ecuación es sencilla, que la complejidad empieza a desaparecer, pero Urosa, ¿por qué tantas suspicacias? Pues ¿por qué tantas dudas? El mundo del impuesto, como el nombre dice, del tributo, es un régimen absolutamente excepcional de la potestad exorbitante del Estado. Y la potestad exorbitante del Estado debe estar absolutamente limitada y garantizados los derechos de los ciudadanos y de los contribuyentes. No puede ser que una investigación se produzca por más de 6 años. Tiene que haber periodos de prescripción absolutamente lógicos y razonables. No puede ser que el poder exorbitante del Estado llegue a ahogar al ciudadano. Pero sea este empresario, ¿no nos podríamos entonces encontrar como situaciones ya descritas? No, es que no tiene nada que ver. La reforma tributaria de Chile se está presentando de una manera, desde mi punto de vista, interesadamente incorrecta. Vamos a ver, cuando dice, esto va a beneficiar a los empresarios, no va a beneficiar a los empresarios, va a beneficiar a los empresarios y a los que no son empresarios. En principio es una reforma que se dirige fundamentalmente al régimen fiscal de las corporaciones y de los empresarios, por tanto no es extraño, ¿verdad?, que algunos salgan beneficios, pero no es de corte radical. Es decir, el tipo ahora mismo que se va a pagar es del 30%, en algunos casos incluso el 20%. Se generan impuestos sustitutorios de otros impuestos que son complejísimos, quiero decir, cada uno va por su lado. En el régimen de las pequeñas y medianas empresas, las novedades no son salvajemente revolucionarias. Hombre, se pasa de un 27 a un 25%. Ahora mismo, si analizamos los tipos que va a traer la reforma tributaria chilena, están entre los países con tradición más socialdemócrata de Europa. Joaquín, quiere decir que no hay en ningún caso ni liberalización, ni interés por exclusivamente... Vamos a ver, se generan nuevas excepciones. Se mantienen, por dar un dato que es muy importante, ¿verdad?, las franquicias tributarias de inversión en zonas extremas hasta el 2035. El tema de la imputación de los bienes... de los activos fijos de las empresas, pues cuando se desgravaba mucho menos se va a desgravar algo más, pero se mantienen porcentajes de desgravación que no son elevadísimos, que estamos hablando del 50 y el 100%. Cuando uno habla, por ejemplo, evoluciones que a mí me parecen de importancia absolutamente trascendental. Por un lado, como decía Javier, el establecimiento de la Defensoría del Contribuyente. Eso es clave. No puede ser que en un Estado moderno y de derecho no haya un defensor del contribuyente que garantice, pues precisamente los desmanes que puede hacer el Estado desde su poder absolutamente exorbitante. Pero las dudas venían también en esta dirección acerca del papel de esa defensoría, si va a actuar de la misma manera con el contribuyente de una pequeña empresa o el contribuyente de una multinacional. Porque estará garantizado por estatuto el propio defensor. Yo creo que pierda el sistema de impuestos internos, pierda poder fiscalizador, es una cosa que no va bien para el país, especialmente porque ya conocemos cosas que han pasado con Piñera y con sus empresas y con los grandes empresarios chilenos que inventaron empresas zombies para pagar menos impuestos. O sea, tenían alrededor de 40.000 millones de ganancias, compraban otras empresas que estaban en quiebra, aprovechándose de la ley chilena, que así iban, compraban estas empresas, entonces tenían pérdidas y pagaban menos impuestos. Y o eso sea, que pasó. a los hechos usted se remite. Claro, la fiscalización de impuestos internos en Chile es una de las grandes empresas, una de las grandes instituciones junto a Carabineros, porque siempre están investigando y intentan... Avancemos porque hay otro asunto enseguida, pero nos gustaría abordar otro tema crucial para un país como Chile. Evidentemente se habla de la comparación siempre con Europa y de todo eso, pero ¿qué sucede con la inversión? El presidente Piñera en esa alocución hablaba de que va a ser una modernización proactiva, o sea, proinversión. ¿Hasta qué punto efectivamente se incentiva desde su punto de vista el proceso inversionista? A mí es lo que estaba hablando que rato en el comentario anterior. Para mí no se incentiva tanto la inversión de los empresarios. ¿Por qué? Porque las utilidades, por ejemplo, tenemos un 20% de utilidades, 10 o 5 se invertirá en un bien raíz y el resto para el bolsillo del empresario.
El resto va al bolsillo. Entonces, no todas las utilidades van directamente a una reinversión. Entonces, yo eso no creo que es una falencia. No se lo cree, digamos. No me lo creo y no va a ser así. Se van a ir cuántos dinero a paraísos fiscales. En la vivienda va a haber también un escape de dinero ahí. Quieren hacer una reducción del IVA para las viviendas de 2.000 a 4.000 UF, que son entre 50.000 y 100.000 euros, pero una persona con un sueldo de 500 euros no que se va a tiene esa comprar. vivienda. No, entonces... Villacañas, que pedía la palabra. Emilio comentaba un aspecto que es fundamental y que ha existido en Chile, que es la elusión, ¿no? La evasión, el ocultamiento, el fraude, la simulación y eso, pero es que esta reforma trae consigo una norma antielusiva general, o sea que se va a intentar evitar precisamente esa circunstancia que se produce y se produce en todos los países, o sea, el velo de intentar presentar como una actividad de una empresa que se dedica a una cosa o que está en quiebra y tal, eso naturalmente la inspección fiscal, el órgano tributario del Estado, tiene que descubrir la verdad de lo que hay en esa actividad y yo espero que esta reforma vaya en este sentido. Y yo creo que yo tengo aquí unas declaraciones de Ricardo Lagos Weber, no sé cómo que es el hijo del antiguo presidente, que es un senador del PPD, del Partido por la Democracia, y dice que está de acuerdo en muchos aspectos, en algunos aspectos de la reforma tributaria, como es la boleta electrónica, los impuestos a la economía digital, la depreciación acelerada, o sea que no es una reforma que haya contado ya con una posición radical de la oposición, sino que hay sectores de la oposición, y hay un partido verde ecologista también, que está de acuerdo con los impuestos ecológicos. Con lo cual yo creo ahora se abre un espacio de discusión y yo creo que va a haber un acuerdo, en este sentido. Vamos a avanzar. El ministro chileno de Hacienda, Felipe Larraín, ha insistido en que el sistema tributario vigente facilita un trato discriminatorio, algo que usted introducía hace algunos minutos, vamos a retomarlo, un sistema discriminatorio hacia el inversionista nacional frente al extranjero. Es una verdad verdadera, como decía una campaña de comunicación hace un tiempo. ¿Es una verdad verdadera o exagera el titular de Hacienda? No, yo creo que es, como dices, una verdad verdadera y eso se demuestra y se acredita con los hechos y es absolutamente cierto y real que el inversionista extranjero pagaba menos impuestos que el inversor chileno. Vamos a ver. Pero fíjese que en algunos casos, voy a interrumpirle brevemente, el inversionista extranjero hablaba de doble tributación, la de Chile y la de su país de emisión. Claro, pero es que eso en todos los países se hacen normas que eviten la doble tributación. Es un principio de derecho financiero internacional. De tal manera que si Chile avanza en este sentido, de todas maneras... Entonces hay una contradicción, porque el inversionista extranjero realmente no está beneficiado, no está siendo beneficiado. Si no se hacen y no se dictan las normas, que se van a dictar, por cierto, y dentro del proyecto se contemplan, antidoble imposición, pues evidentemente, claro que sería una barbaridad. Es que lo que había ahora es una barbaridad. Pero es que en general a mí me parece que el tipo impositivo que hay ahora mismo dentro de lo que son las actividades de sociedades en Chile es enorme, es tremendo. Está a la altura de los mayores sistemas impositivos del mundo. Muy por debajo de España y del impuesto europeo. Yo sinceramente creo que no. Hombre, con tipos del 35% me vas a contar dónde está por debajo de España. Por encima de España. Que alguien me lo cuente. El impuesto de sociedades en España ahora mismo, el tramo real, se sitúa en menos del 25%. De tal manera que si estamos hablando de que las pymes en Chile van a estar en un tramo del 25% cuando estaban en el 27%, Chile ahora mismo paga más impuestos, se pagan más impuestos en Chile ahora mismo que en España. Y a mí me parece que lo que no va a facilitar de manera extrema la inversión extranjera, se va a facilitar algo más, pero no va a ser porque los impuestos siguen siendo altos. Por eso usted hablaba de tibieza al principio. Claro, estoy hablando de tibieza. Vamos a ver, el gran debate en materia, aparte del debate técnico de mayor simplificación, mayor integración, la boleta electrónica, cosas que son obvias y que no se discuten mucho ya técnicamente, digo, en el ámbito del derecho financiero y tributario. Lo que está encima de la mesa son dos modelos. Un modelo que quiere acaparar más fondos y más poder en manos del Estado y otro modelo que lo que quiere es y preconiza es el círculo virtuoso de que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos. Antes decía lo de las utilidades. La reforma establece un principio esencial y fundamental en materia de derecho financiero y tributario y es ni más ni menos que la definición por primera vez
que va a resolver absolutamente, prácticamente todas las dudas de lo que es el capital tributario propio, que va a ser lo que va a girar y va a determinar lo que los empresarios paguen de impuestos. Y por primera vez en la historia de Chile, cosa que es importantísima, define qué es eso. Y eso queda definido por la diferencia entre las inversiones y el pasivo exigible. Y eso es un avance técnico de una naturaleza absolutamente trascendental. Habla usted de dos modelos y efectivamente esa aseveración nos lleva a una pregunta. ¿Qué va a sobrevivir de la reforma tributaria, decía usted, año 2014, presentada por la expresidenta Michelle Bachelet? ¿Qué queda de aquello después de esta propuesta? Bueno, como decía mi compañero aquí, José Luis, pues se van a mantener algunos impuestos que son especialmente los de las empresas, todo lo que es la fiscalización tributaria, pero claro, muy poco, si se va a ir en el camino tributario, lo que va a quedar es muy poco al final, porque Bachelet lo que quería era gestionar más impuestos para poder... o sea, que el Estado gestionara más impuestos. Claro, que el Estado gestionara más impuestos, especialmente para poder activar lo que es su agenda educacional y de salud. Por lo tanto, muy poco va a quedar. ¿Usted cómo está viendo esta reforma si la comparamos con lo que deja la antecesora de Piñera, Bachelet? Claro, primero, la reforma de Michelle Bachelet fue en el 2014. Y estamos recién en el 2018. Yo veo por parte de ambos sectores, tanto de derecha como de izquierda, veo un nefasto compromiso con la gente. O sea, no puede ser que presentemos una reforma el 2014 ¿ya? Y ahora presentemos otra el 2018, con un supuesto que se diga modernización. O sea, no hubo compromiso político de ninguna gente ni antes ni después. ¿La anterior? ¿Ah? ¿Tan arcaica era la anterior? No es que sea arcaica, no, porque es que además el concepto de modernización que utiliza Piñera es debería haber dicho menos impuestos para los estratos más bajos de la sociedad. Ya está. Es que no es así. Claro, pero déjame terminar. Entonces, por ejemplo, ya, independiente. No es que haya sido arcaica lo de Bachelet, sino no obstante, lo que yo critico es que no hubo un consenso político para hacer una reforma tributaria tan importante a largo plazo. O sea, una reforma para mí tributaria por lo menos tiene que tener vigencia 8, 9 o 10 años en el tiempo para que recaude los dineros para el fisco, para el Estado, y así poder hacer una buena distribución. Y eso no está ocurriendo acá ahora. Se está, al contrario, con la modernización que plantea Piñera. Otro parche, dice usted. Claro, otro parche, y más encima ahora se está beneficiando al empresariado, a estos pequeños grupos. ¿Por qué? Porque a ellos se le está bajando los impuestos y a la gente se le está quitando. O sea, ¿cómo es la cosa? Se ve de manera diversa, se percibe de manera diversa las reformas tributarias en dependencia del color político del partido de turno. Yo creo que, hombre, hay distintos matices, pero yo creo que hay una cosa que tiene razón Andrés, o sea, hay que dar seguridad a los empresarios, a los contribuyentes, a la ciudadanía, de cuáles son los impuestos que se tienen que pagar. Pero es que esa seguridad, por ejemplo, en España, en Europa, se cambian las leyes de impuestos en la ley de presupuestos. Cada año se cambian todo, o sea, que digamos que lo que se pide o lo que quiere Chile, aquí en Europa no lo tenemos porque nos salen impuestos como las setas, ¿no? Entonces, es algo que sería deseable. Pero yo vuelvo a insistir en lo que es mi intervención primera, que es que esto no es una contrarreforma, ni va a echar por tierra la reforma de Bachelet, que fue una reforma que se alcanzó por consenso, que tanto la Alianza por Chile como la nueva mayoría estuvieron de acuerdo en esa reforma. Y lo que se busca aquí es simplificar, clarificar, arreglar, reajustar. Y ahora se va a debatir en el Congreso, en el Senado, y yo estoy seguro que van a llegar a acuerdos y que va a ser una reforma también por consenso. Pero no han determinado de dónde se va a sacar los 800 millones de dólares que se van a... Pues hablamos de eso precisamente a propósito de ese trámite que se avecina, consciente de que viene un proceso complejo desde el punto de vista parlamentario. En ese discurso desde el Palacio Presidencial de La Moneda, Piñera se dirigía a quienes con diferentes sensibilidades políticas tienen la responsabilidad de debatir sobre la reforma tributaria. Hago un sentido llamado a todos los parlamentarios a colaborar de buena fe y con buena voluntad en esta urgente y necesaria modernización de nuestro sistema tributario. Nuestra generación tiene una misión que cumplir: transformar a Chile durante la próxima década en un país desarrollado, sin pobreza y con mayor justicia e igualdad de oportunidades.
Apela al futuro el presidente Piñera y lo hace sobre la base de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, el CACEN, una herramienta muy utilizada allí en Chile. Cambios de mucho calado da la sensación, escuchándole en ese llamado. Yo sinceramente creo que no son cambios de mucho calado, creo lo que decíamos antes, que es más de lo mismo en materia de reforma tributaria. ¿El futuro del país? Sí, pero el futuro del país se pone en juego independientemente de que se apruebe esta reforma o cualquier otra. Yo creo que es imprescindible para Chile modificar y mejorar el sistema fiscal. Y es un problema, como decía antes, no de impuestos, sino de ingresos fiscales. Y el problema del análisis que hacen los oponentes intelectuales en esta materia es un posicionamiento típico de la socialdemocracia. Es decir, menos impuestos significan menos ingresos. No es verdad. No es verdad. Y la compensación por actividad de la propia bajada de impuestos va a traer más recaudación a las arcas chilenas. Y el fisco chileno va a poder hacer mayores inversiones de las que estaba haciendo hasta el momento. Cualquier bajada de impuestos necesariamente hace eso. Y eso lo podemos ver en cualquier país del mundo. Cada vez que se bajan los impuestos a los ciudadanos, a las empresas y a los contribuyentes, aumenta la recaudación fiscal. Y es un problema de ingresos, no es un problema de tributos, de impuestos, es un problema de actividad. Y con ritmos de crecimiento superiores al 5%, permiten perfectamente las bajadas impositivas. ¿Cuándo no es posible la bajada impositiva? Pues hombre, cuando hay una retracción absolutamente de la actividad que hace prácticamente imposible el mantenimiento de los servicios del Estado. Es decir, si estamos en una crisis furibunda y estamos decreciendo al 5%, pues probablemente en ese entorno y en ese momento no es posible la bajada fiscal. Pero qué duda cabe que en momentos de bonanza, y en este momento crecer por encima del 5% me parece un momento de bonanza, efectivamente va a compensar los ingresos fiscales por actividad mucho más de lo que suponga la bajada de ingresos directos por bajada de los tipos marginales aplicados a las sociedades en Chile. ¿Ajustamos tiempos, Emilio Leighton? Bueno, yo creo que lo que dice Piñera en ese sentido, esta reforma no va a favorecer a lo que se puede decir el primer quintil, ¿no? Como dice la CACEN, que es a la gente más pobre, especialmente porque es que la reforma estructural tiene que ir en el sentido del mercado laboral. El mercado laboral chileno es un mercado muy precario, donde la gente gana 300 euros, donde vive al día y donde también todo lo que son los contratos, la mayoría son contratos precarios en el sentido de que la gente se está ganando el dinero en la calle. Yo conozco a gente que no encuentra trabajo y su única forma es ser independiente, montar su propia empresa. Ahora, en Chile la mayoría de la gente es empresario independiente. ¿Creen ustedes que con esta reforma van a aumentar las diferencias entre los diferentes quintiles? Seguro que sí, Joaquín. O sea, yo lo tengo claro. Esta reforma tributaria que propone el presidente Piñera seguro que va a aumentar toda esta desigualdad. Además que tampoco hace ningún punto específico. No hace ningún punto específico para acotar esta desigualdad, o sea, para frenar esta desigualdad. No coloca nada, ni siquiera hace mención. Es lo que yo te decía al principio también del programa. No hay un impuesto a la riqueza. Dicho, un impuesto a la riqueza. No hay. Entonces, seguro que sí. Además, también te quiero acotar esto. También la pérdida de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, que el Servicio de Impuestos Internos es un organismo reconocido internacionalmente. Entonces a ellos le quieren restringir capacidades. El Servicio Interno funciona bien, pero no, ahora le están quitando poder. Entonces hay dos cosas ahí. Al final todos nos están tirando para la parte baja. Usted digamos que es partidario de que lo que funciona bien no se cambia, ¿no? Claro, correcto. En este caso el Servicio de Impuestos Internos funciona muy bien. Y al menos haber hecho una cláusula de impuestos específicos para la gente rica, por ejemplo. Pero yo pregunto, ¿por qué tiene que haber un impuesto para la gente rica? Si esto es un problema de redistribución de la renta por acción estatal. Y no es un problema que haya más impuestos para la gente rica, para la gente pobre o para la gente mediana. Significa que el Estado recaude más. Y hay diversos modos técnicos de recaudar más. Por ejemplo, un modo de recaudar más es hacer lo que están haciendo. Por ejemplo, en materia de IVA de viviendas, pues como bien decía antes el compañero, se va a desgravar el 65% aplicable sobre las 2.000 utilidades o el 45% sobre las 4.000. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que haya más actividad y pueda haber más posibilidades de un chileno de comprarse una casa. No digo que sean buenas las posibilidades, digo que va a haber más. Va a haber más, y eso redundará sin ninguna duda en estos términos. Y otro tema que quiero decir, porque siempre lo digo y además es un foro de discusión que me interesa y me apasiona, no es un problema de igualdad, es un problema de justicia. Es un problema de justicia. No es un problema de igualdad. Que la gente sea más igual en la pobreza no repercute ni trae más que desgracia. Que los pobres sean cada vez menos pobres, es lo que hay que buscar.
No hay que buscar que los ricos sean menos ricos, hay que buscar que los pobres sean menos pobres. Y no es un problema de igualdad, es un problema de justicia. Y si esto contribuye, por ejemplo, hay medidas que contribuyen a eso. El tema de mantener hasta 2035 la inversión en zonas extremas está. El hecho, por ejemplo, de que se simplifiquen y se mejoren y se eviten los fenómenos de doble imposición en herencias y donaciones está. Hay medidas ahora mismo dentro de la reforma que van a traer reformas estructurales, claro, es dar dinero a las regiones, pero también se podrían plantear otras cosas, como la autonomía de las regiones, para que ellas perdona, Emilio. Sí. La reforma no hace ninguna mención a las regiones. Claro. Ninguna. Os lo digo desde aquí, gracias a Dios. Sí, Gracias por eso a te Dios. digo. Y además que en Chile hay mucho, muy rico. Hace rato que no escuchamos a Castro Villacañas. Hay medidas especiales para la Araucanía, ¿no? Que entonces sí que hay unas medidas ahí que se quiere fomentar ahí y tal, pero bueno, las medidas especiales. Yo lo que quería un poco discutir es que yo creo que los años estos de crecimiento económico en Chile son unos años de éxito, bajo los gobiernos de la concertación, también bajo el gobierno de la primera legislatura, el primer mandato presidencial de Piñera, y bueno, ahora sufrió la crisis durante la presidencia de Bachelet, pero yo creo que la desigualdad está disminuyendo. Yo creo que hay un crecimiento económico, se están aplicando políticas sociales, políticas fiscales en este sentido. Yo creo que es un modelo de éxito y además en muchos aspectos envidiado por sus vecinos regionales, ¿no? Con lo cual yo creo que continuar en esta vía, en este sendero, yo creo que va a ser positivo. Piñera no tiene mayoría parlamentaria, tiene que pactar, tiene que llegar a acuerdos y esos acuerdos van a ser positivos, van a mejorar. Lo veo desde el principio del programa muy optimista con el tema de los acuerdos, tanto en el Congreso de los Diputados, en la Cámara de Diputados, como se dice en Chile, como en el Senado. Pues precisamente el texto legal del proyecto que el gobierno chileno ha presentado al Congreso, con casi 300 páginas, se ha convertido, curiosamente, en una nueva chispa para el distanciamiento entre el oficialismo y la oposición. Lo vamos a ver enseguida. Así reflexionan sobre la modernización, como llama el presidente, del sistema tributario algunos senadores. El gobierno ha presentado probablemente el mejor reajuste del salario mínimo de los últimos años. Y no solamente pensando en el corto plazo, sino que en el mediano plazo, con una plurianualidad que tiene una gran gracia, que de alguna manera establece que si el país le va bien en crecimiento, el salario mínimo es mejor. Y eso obviamente ayuda a los que están más necesitados. Yo de verdad creo que la propuesta que se logró en la Cámara de Diputados es óptima, quizás mejor de lo que muchos piensan. Van a reducir el ingreso fiscal en miles de millones de pesos. ¿Y quiénes van a pagar esa bajada de impuestos? Va a ser la clase media que consume Spotify y Netflix, a quienes le van a subir los impuestos. La idea es buscar un acuerdo que pueda equilibrar un reajuste más contundente, en el sentido de que avance hacia llegar rápidamente a las líneas que permiten superar la pobreza, como hemos dicho. La discusión está en la propuesta que ha hecho el gobierno en materia de plurianualidad y, lógicamente, también en la fecha en que los guarismos se van cambiando producto del aumento tanto para lo que viene de este año y los próximos 2 años. No está claro además cómo quiere compensar esto. La estimación nuestra es que está entre 700 y 1.000 millones de dólares. ¿Cómo va a compensar esto? ¿De dónde lo va a sacar? Nos quedamos con estas preguntas que además venía formulándolas ustedes prácticamente desde el minuto 1 del programa. ¿Qué se espera de esa fórmula, digamos, mágica, ¿no?, para buscar ese dinero? Hablaba este senador, este último, el senador Montes, entre 700 y 1.000 millones, ¿no? Bueno, lo que se plantea es como esa pregunta que dices tú, ¿quién va a pagar esto? Pues la gente que paga el IVA, que son pues la gente de clase media, la gente trabajadora, porque la única forma que entre dinero es a partir del impuesto de valor agregado. Si las empresas van a invertir más, eso ya tenemos que verlo, porque ya decía un senador ahí, ¿de qué forma se va a volver este dinero al mercado? Puede que el dinero se quede solamente en el extranjero, salga del país o se reinvierta, eso no lo sabemos. Yo lo que creo es que en este sentido esta reforma tributaria no va a mejorar la economía, no le veo un elemento dirigido a beneficiar a todos los chilenos, la verdad.
Vamos a a ver qué impacto está teniendo el anuncio de esta reforma, de esta modernización de la ley del sistema tributario, y nos vamos a quedar precisamente en este segundo momento del programa con Daniel Cristancho. ¿Qué titulares de prensa has rescatado, Daniel? Pues Joaquín, una polémica que se ha trasladado tanto a las calles de Chile como a los grupos opositores en el Senado. Lo miramos a continuación en este resumen que iniciamos en el portal chileno elciudadano.com. Funcionarios del Servicio de Impuestos Internos en paro por modernización tributaria de Piñera. Los trabajadores llegaron hasta la Plaza de la Ciudadanía para denunciar que la protesta alterará las facultades fiscalizadoras del organismo. Se busca dañar la capacidad del fisco para financiar programas sociales, afirmó uno de los voceros de la huelga. El diario Chile recoge declaraciones del exdirector del Banco Mundial, Andrés Solimano. La reforma tributaria apunta a una concentración de fortunas en Chile. Solimano fue categórico al afirmar que la modernización tributaria obedece a una presión de los mayores gremios corporativos del país con el fin de rebajar sus impuestos y terminar con el régimen impulsado por Michelle Bachelet. Continuamos en el Diario Financiero de Santiago, la semana en que el gobierno y la oposición se mostraron los dientes. Con la discusión de la reforma tributaria en el horizonte, la moneda apuesta por un orden natural de las cosas, aunque existen voces en el bloque de oposición que amenazan incluso la idea de no legislar. En el diario chileno La Tercera leemos: Amazon se reúne con Hacienda por impuestos digitales. Ejecutivos de la multinacional plantearon sus dudas sobre la reforma tributaria del gobierno, así como lo referido a la regulación del comercio electrónico. Y vamos a finalizar en la cadena multiestatal Telesur. Aumenta la desaprobación de Sebastián Piñera en Chile. Tras casi 6 meses de haber asumido la presidencia, la desaprobación del actual mandatario ha superado por primera vez el apoyo recibido. Según la firma CADEM, un 44% de los consultados califican de forma negativa su gestión gubernamental. Gracias, Daniel. Vamos a centrarnos en ese último titular. Las referencias provienen de un estudio realizado hace apenas unos días, entre el 5 y el 7 de septiembre, o sea, en vísperas de los 6 meses de gobierno del presidente Piñera. ¿Qué podría estar incidiendo en esa merma de popularidad desde su punto de vista? Pues es simple, cuando uno afronta reformas estructurales, por mucho consenso que tenga y por mucho acuerdo que tenga, sufre un desgaste político. Pero fíjese que esta encuesta es previa prácticamente al inicio de la tramitación. Sí, pero el debate en la sociedad chilena lleva meses vivo y lleva meses hablándose del tema, independientemente que no se había puesto todavía encima de la mesa un proyecto. Uno coge los diarios, sean digitales o no, de Chile, y esto se remonta a marzo del año pasado. Quiero decir que el debate sobre la posibilidad de una reforma tributaria en Chile es largo, viejo, y yo creo que está llegando con la culminación de las propuestas concretas pues a un periodo de maduración y debate. Periodo de maduración y debate que durará tanto el desprestigio, entre comillas, el descenso de popularidad del presidente, tanto cuanto en tarde en aprobar la reforma y la ponga en marcha y se vean los resultados. Yo insisto en que esta reforma, que a mí me parece tibia, y yo lo he insistido y lo he dicho en diversas ocasiones, primero, no va a quitar competencias a la fiscalización del Ministerio de Hacienda, no va a quitarlas, porque no entra en eso. Lo que sí establece son periodos de prescripción para las investigaciones, cosa que cualquier juzgado del mundo, normal, que no fuera pues propio de determinadas dictaduras, pues, aceptaría, claro, efectivamente. O sea, usted ve por el lado de que eso agilizará la fiscalización. Primero, agilización. Segundo, yo creo que dará mayores competencias. La defensoría del contribuyente es una garantía no solo para el contribuyente, sino para el propio Estado. Es decir, a mí me parece que impulsar lo que son garantías de los ciudadanos, sean estos quienes fueren, va a traer bondades y cuestiones positivas. Otra cosa es que a mí me parece la reforma tibia. Y termino, mayores ingresos. No es un problema de tributos, de mayores ingresos. No solo la reforma tributaria, hay otros asuntos que evidentemente gravitan en el día a día de los chilenos. Para algunos, aquellas, digámoslo así, brillantes fotos del 11 de marzo, el día de la toma de posesión del actual presidente, empiezan a perder color. Y eso tiene que ver con la bajada de popularidad. Sí, la bajada de popularidad, además de que todavía no... todo lo que prometió Piñera, de que iba a mejorar la economía, de que iba a subir los sueldos, etcétera, que iba a seguir un poco el camino de las reformas estructurales de Bachelet en cuanto a salud y educación, no se han visto todavía reflejadas en la calle en estos años que lleva. Pero en estos meses, perdón. Pero también ha tenido unos graves problemas en cuanto en sus ministerios. Ha nombrado a gente que ha faltado un poco de respeto a todo lo que son las víctimas de derechos humanos.
y eso también ha afectado mucho en cuanto a su popularidad, y ha tenido que sacar a algunos ministros, como el ministro creo de Cultura, que dijo que el Museo de la Memoria no servía para nada, que era más que nada como un lugar donde daban sueldo a la gente para que viviera de gratis. Yo creo que también por ahí va un poco todo lo el desgaste que lleva en los primeros meses de gobierno. Castro Villacañas. Bueno, yo creo que esta reforma tributaria era una reforma ampliamente apoyada por la población, porque era uno de los ejes pilares del programa de Piñera, ¿no?, cuando se presentó a las elecciones. Y entonces es que la mayoría con la que ganó Piñera fue aplastante, casi cerca del 60%. Si ahora en esta encuesta que del 5 al 7 de septiembre, según 44% se muestra en contra, o sea, ni siquiera la mayoría, yo creo que no es un porcentaje a tener en cuenta, ¿no? A tener en cuenta. ¿Su lectura de las cifras? El sentimiento que me queda a mí es que esta reforma tributaria, siempre el sentimiento que me queda a mí como persona de la calle, que converso con gente de allá chilena, es que claro que siempre terminamos pagando lo mismo. Lo que terminamos son los trabajadores, siempre lo mismo, y quienes están ganando y quienes aplican son los empresarios. Entonces ellos ganan más, y contra más grande, más ganan todavía. Reforma tributaria, esta nueva reforma tributaria que busca implementar el presidente chileno. ¿Se juega mucho en ella, Piñera? ¿Se juega mucho el país? Yo creo que se juega mucho. Brevemente. Se juega mucho Piñera, se juega mucho el país, pero como decíamos antes, yo creo que va a verse obligado a llegar a un acuerdo y a alcanzar acuerdos si quiere sacar adelante la reforma tributaria. Emilio Leighton. Sí, se juega mucho Piñera si no logra aprobar esta reforma, que es muy apoyada por los grandes empresarios, incluso querían que bajaran más impuestos, y ahí pues molestaría un poco a lo que es la economía chilena. Yo creo que sí va a llegar a acuerdo porque tiene ahí un poco de apoyo por la democracia cristiana, que está a favor de integrar el sistema tributario en Chile. Yo creo que ese acuerdo se va a conseguir, no solamente la democracia cristiana, también sectores del PPD están también buscando acuerdos. Es una reforma que no es una contrarreforma, es avanzar en lo que ya se ha iniciado, y yo creo que va a ser positivo para Chile. Y finalmente, Andrés Frederiksen. La reforma no va, o sea, para mí la reforma no va a haber consenso en el Parlamento, así que no va a ir, porque no se puede, como ya les dije, ya no se puede siempre estar favoreciendo a los empresarios, y no hay ni siquiera una acepción, algo para la gente de los estratos más bajos, no sé, alguna recaudación del fisco más importante, que vaya a las casas, que vaya a los hospitales, que vaya a la educación. Al contrario, se está perdiendo y están ganando nuevamente los empresarios, y el Estado está perdiendo cada vez más poder. Lo dejamos ahí. Gracias a los cuatro por su participación, por sus puntos de vista tan diversos. De este lado, José Luis Urosa y Javier Castro Villacañas. Por esta parte, Andrés Frederiksen y Emilio Leighton. Muchas gracias. Y por supuesto, gracias también a los telespectadores. Así terminamos, pero ya les adelantamos que en el siguiente capítulo del programa vamos a mirar a España para abordar el momento actual del desafío independentista en Cataluña. Les esperamos aquí en Foro Abierto, donde todos tienen la palabra.